la oración que hacía el hermano Pablo, ¿no? Los momentos de comunión que tenemos con Dios. Qué privilegio que tenemos al poder tener comunión con Dios. La pregunta que nos estamos haciendo aquí es, ¿estás conectado con Dios? Explora tu vida espiritual. ¿Qué significa estar conectado con Dios? En la Biblia hay varios pasajes que nos hablan de esa conexión muy íntima, muy estrecha, muy especial, muy difícil a veces de comprender para nosotros que somos humanos. El hermano Pablo nos hablaba de que estamos acostumbrados a ver lo que es de nuestros ojos, ¿verdad? Las cosas materiales. Entonces, cuando hablamos de terrenos espirituales, a veces como que la cabeza dice, ¿y eso cómo funciona? ¿Eso cómo es? Pero cuando leemos la Biblia, encontramos varios pasajes que nos hablan de la relación tan especial, tan estrecha, tan íntima, de la conexión, si podemos decir así, que Dios quiere tener con nosotros y que nosotros podemos tener con Dios. Por ejemplo, vamos a ver uno de estos pasajes por aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Eso lo conocen ustedes de memoria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, noten ustedes la forma en que Pablo se expresa. Si alguno está en Cristo, ¿estamos en Cristo o no estamos en Cristo? ¿Qué quiere decir estar en Cristo? Nosotros estamos ahorita en el auditorio de la iglesia y es muy fácil entenderlo. Estamos aquí, estamos adentro, están cuatro paredes. Claro que estamos en el auditorio de esta congregación o en el, ¿cómo se? Pues sí, en el auditorio, ¿verdad? Aquí estamos, dentro del auditorio. Pero estamos en Cristo. Cristo es una persona. Si pensamos en Cristo cuando estaba en la tierra, pues pensamos en alguien que se parecía a nosotros, que tenía un cuerpo humano como nosotros. El verbo, dice la Biblia, que se hizo carne, o sea, se hizo un ser humano como nosotros y habitó entre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos estar en Cristo? ¿No? Dice, si alguno está en Cristo, algo revolucionario cambia, es una nueva criatura. Todo cambia, todo se transforma al estar en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo hace uno para estar en Cristo? ¿Qué significa eso de estar en Cristo? El siguiente texto que vamos a leer aquí es Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29. Ahí dice la palabra de Dios, porque todos los que fuisteis bautizados, otra vez, bautizados en Cristo. ¿Te acuerdas cuando fuiste bautizado? Algunos de ustedes, la mayoría fuimos bautizados ya. Yo no sé si acá hay alguna persona que no haya sido bautizada, creo que todos hemos sido bautizados. ¿Te acuerdas cuando fuiste bautizado? Bueno, tú fuiste bautizado en un bautisterio, ¿no? O en un río, o en un lago. Te fuiste bautizado en el agua y entendemos cómo fuiste sumergido en el agua, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, no dice que fuimos bautizados en el agua o en el bautisterio o en el río, sino que dice que fuimos bautizados, fuimos sumergidos, fuimos incrustados en la persona de Cristo. Vean lo que es la conexión de la que está hablando el apóstol Pablo, cómo estamos conectados al punto de que podemos decir que cuando fuimos bautizados, fuimos sumergidos en la persona de Cristo. Ay, 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 sí es el Internet. Julos Network Connection. Bueno, pues ni modo, perdimos la conexión. Pero no hemos perdido la conexión con Cristo. A lo mejor el Espíritu Santo quiso que perdiéramos la conexión con el Internet para que entendamos un poquito mejor cómo es eso de las conexiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando pierdes la conexión? Ahí está, no, se blanquea todo, se, se, se daña todo el propósito, ¿no? Bueno, lo mismo pasa si perdemos la conexión con Cristo, si dejamos de estar en Cristo. Qué bueno que estamos en Cristo y que la conexión en Cristo o con Cristo no depende de las ondas electromagnéticas del Internet. ¿Depende de qué? Depende del Espíritu Santo. Si alguno está en Cristo, dice que fuimos bautizados, perdón, dice, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y luego dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno, otra vez, en Cristo.
¿Cuántos somos aquí? Hay un buen grupito. Gracias, hermanos, por estar aquí presentes. Las hermanas que se nos quedaron, ¿verdad? Que siempre es un gusto verlos el fin de mes, o es el primero, ¿verdad? El primer día del mes. Siempre es un gusto verlas. Ah, bueno, somos un grupito y somos todos uno en Cristo. Estamos aquí todos reunidos en el edificio. Eso lo entiende muy fácil, porque este es el auditorio de la iglesia. Pero no solamente estamos en el edificio, estamos unidos en Cristo, estamos vinculados a través de Cristo, ¿no? Y dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Vean ustedes hasta dónde alcanza la conexión. Si estamos en Cristo, entonces estamos conectados no solamente entre nosotros, sino que estamos conectados con otros cristianos en diferentes partes del mundo que ni siquiera conocemos, otras partes del cuerpo que ni siquiera conocemos, pero no solamente eso, sino que estamos conectados con personas que hace mucho tiempo que murieron, como Abraham. Abraham vivió unos 2000 años antes de Cristo, o sea, hace como 4000 años, ya se murió, pero estamos conectados con Abraham. Aquí en la figurita que tengo aquí, tengo una conexión, una red, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo, estamos vinculados y unidos a esa gran red, si podemos decir así, ¿verdad? Otro texto que queremos considerar, lo mencionábamos esta mañana, es Juan capítulo 14, versículo 20. Jesús dice que cuando Él venga, dice, en ese día, y esta mañana decíamos, ese venir no es la segunda venida de Cristo, ese venir es la resurrección de Cristo, cuando Él resucitó y cuando vino el Espíritu Santo. Dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí está una gran conexión. No solamente estamos conectados unos con otros, no solamente estamos conectados con otras personas a nivel del planeta Tierra, no solamente estamos conectados con cientos o miles de personas que vivieron antes que nosotros, como Abraham, como Moisés, como David, como Noé, como Set, ¿verdad? Miles de personas que vivieron antes que nosotros, sino que estamos conectados con Cristo, y si estamos conectados con Cristo y Cristo está en nosotros, entonces estamos conectados también con el creador del universo. Estamos conectados con Dios, el Todopoderoso, que está mucho más allá de todas las cosas visibles, ¿no? Entonces, vean ustedes lo que es esa conexión. Hacemos la pregunta, ¿estás tú conectado con Dios? ¿No? Otro texto, Juan capítulo 3, versículo 13, dice, Jesús dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pónganle cuidado a lo que dice aquí el Señor Jesucristo, ¿no? Él está en algún lugar de la tierra, está hablando con Nicodemo, y él dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, pero eso no es sorprendente. Lo sorprendente es cuando Jesús dice, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde está? ¿Está hablando con Nicodemo? ¿Está en un salón, en una casa, hablando con Nicodemo y sus apóstoles? ¿O está en el cielo? Pues está en las dos partes. Físicamente hablando, está ahí, Nicodemo lo está viendo, los discípulos lo están viendo, Juan lo está viendo. Físicamente hablando, él está ahí. Pero acuérdense que Juan nos dice que él es el Logos, es la palabra que era con Dios antes de que el mundo fuera, la palabra por medio de quien fueron creadas todas las cosas. Esa palabra no está circunscrita a un lugar. Nosotros estamos aquí y nuestro cuerpo, pues de aquí no sale. Acá estamos. No, ni modo que diga, yo estoy aquí, estoy ahorita en el edificio de la iglesia y a la vez estoy allá en mi casa, hermana Consuelo. No, o está aquí o está en su casa. Usted no puede estar en dos partes a la misma vez. Está limitada aquí. Ahora, eso no quiere decir que su mente no pueda estar allá en la casa. Esa es otra cosa. Eso no quiere decir que nuestra mente no vaya a estar vagando por otro lugar, pero nuestro cuerpo aquí está. En el caso de Cristo, Cristo está ahí en la tierra hablando con sus discípulos, pero Él como verbo de Dios está al mismo tiempo en el cielo. ¿Qué les parece a ustedes ese tipo de conexión?
Estamos hablando de conexiones. Ahí vimos ahorita lo que acaba de pasar con el Internet. El Internet es una conexión bastante interesante, bastante útil, que nos ha dejado sorprendidos muchas veces, pero de lo que estamos hablando aquí cuando hablamos de la conexión con Dios, estamos hablando de algo muchísimo más complejo, muchísimo más impactante, muchísimo más grande, ¿no? Ah, ¿Qué les parece? Eh, Como si fuera poco, vean lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2:6. Él nos resucitó a nosotros y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos ahorita? Sí, aquí estamos, en este local. Ahí está sentado. ¿En dónde está sentado? Está sentado en unas bancas, ojalá acolchonaditas. El hermano Víctor le tocó una banca sin respaldo, ¿verdad? Lo mismo la hermana. Ah, pero ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que en Cristo nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Dónde estás? O aquí o en los lugares celestiales. Bueno, la Biblia dice que estamos en las dos partes. Aquí está nuestro cuerpo. Pero espiritualmente hablando, porque estamos en Cristo, nosotros estamos también en los lugares celestiales. Y eso es complicado de entender. Para nosotros como seres humanos, nosotros estamos acostumbrados que estamos donde estamos, que entendemos lo que vemos, ¿no? Y fácilmente podemos decir, pues yo voy a estar en tal parte, tal día. Pero cuando Pablo nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, pues estamos hablando de algo completamente diferente, ¿verdad? Ah, estamos en esa red. Y aquí eh, quizás podemos hacer la analogía, ¿verdad? De las conexiones a las que estamos acostumbrados, ¿no? Algunos de nosotros nacimos y vivimos mucho antes del Internet. ¿Qué se usaba antes del Internet? Bueno, teníamos el radio. Algunos de ustedes tal vez se acuerden, eso es novedoso para la gente más joven, así como muchos de ustedes que son muy jovencitos. Algunos de ustedes se acuerdan cuando había que prender el radio y esperar que se calentara. Pasaba el tiempo, se calentaba el radio y de repente aparecía la voz de un radio grandote y de repente aparecía la voz y alguien que estaba hablando lejos, las ondas radiales traían la voz, ¿no? Y había esa conexión. Escuchabas las novelas por radio, escuchabas las noticias por radio, escuchabas la música por radio. Después apareció el transistor, que ya era un radio con pilas y que uno podía llevar a cualquier parte y la gente le encantaba llevárselo a los trabajos, los campesinos se los llevaban a sus labores y los llevaban ahí en el oído, un radiecito pequeño, y ya era una maravilla porque pues le ponías la batería, prendías el carro y digo el radio y ahí estaba la voz y estaba a la distancia, te estabas conectando a través del radio, ¿no? Pero después vino, ¿qué será lo que vino después? Después vino la televisión. Y entonces ya resulta que no solamente oías la voz a través de las ondas radiales, sino que ahora podías ver la imagen en blanco y negro. ¿Se acuerdan ustedes? La imagen en blanco y negro. Todo esto es novedoso para estos muchachos, ¿no? Pero nosotros pasamos la historia de la televisión en blanco y negro. Ah, Después vino la televisión a color grande, ya se veían los colores, muy bonito. Y de repente aparece el Internet, ¿sí? Y la conexión es mucho más dinámica, mucho más amplia. Ya puedes conectarte con otras partes del mundo, ¿sí? Y puedes estar conectado con otra parte del mundo. Y de repente aparece los celulares. Primero que los celulares grandotes, ahora estos celulares chiquitos, fáciles de manejar y estás conectado, ¿verdad? Con una gran red a través de los celulares y puedes fácilmente hablar con tu ser querido, no importa dónde esté tu ser querido o tu amigo o la persona con que estás haciendo negocios, te comunicas y pues ahí está la voz, pero no solamente la voz, puedes inclusive tener la,
la imagen, el video de la persona y te puedes sentir muy cerca. Estos aparatos nos acercan. Si 400, 500 años atrás alguien hubiera dicho, va a haber esta tecnología que nos permite conectarnos de esta manera, ¿qué creen ustedes que hubiera pensado aquellas personas? Yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo, había unas tiras cómicas donde pasaban estos personajes eh, haciendo video por celular. Yo decía, que es imposible, es imposible. Estoy diciendo yo, para que ustedes vean qué tan viejo soy, ¿verdad? Es imposible que estaban hablando por celular. Luego que estaban hablando por el, ¿cómo se llama? Por el reloj, ¿sí? ¿Cómo es posible que estén hablando por el reloj? Bueno, esa cosa ya es una realidad hoy en día. Hablas por el reloj, te ves por el reloj, te comunicas por celulares. Años atrás hubiera sido algo completamente imposible. Ah, se trata de estar conectados en una red. ¿Qué se necesita? Bueno, para que el teléfono celular trabaje, necesitas estar conectado a una red. Tienes que ir a una compañía de estas de celular y conectarte, ¿sí? Y ya en el momento en que te conectas y en el momento en que tienes el aparato, estás conectado con una gran red a nivel mundial. Pero hasta que no prendas el teléfono y hasta que no empieces a usar el teléfono, ¿de qué te sirve la conexión? Estás conectado, pero ¿de qué te sirve la conexión si no estás usando el aparato, si no estás usando el teléfono? En este momento, hermanos, cualquiera de ustedes que quiera comunicarse por su teléfono celular, está disponible. ¿Por qué razón? Porque aquí mismo ahorita hay montones de ondas electromagnéticas en este momento. No las vemos, ¿sí? Pero es gracias a esas ondas electromagnéticas que hay ahorita que nosotros podemos tomar el celular, hacer una llamada, siempre y cuando estés conectado. Ahorita se nos fue el internet. Si usted estaba conectado al internet de la iglesia, hasta ahí llegó, porque no se puede comunicar. ¿Sí? Ahí están las ondas, pero no tienes la conexión. Bueno, espiritualmente hablando, es mucho más real, mucho más eh, efectiva esa comunicación que muchas personas no entienden, porque es una conexión espiritual. ¿Qué se necesita? Se necesita que en algún momento te hayas conectado con Dios, en algún momento hayas creído el Evangelio y hayas obedecido al Evangelio. En el momento en que te obedeciste el Evangelio y seguiste a Jesucristo, en ese momento quedaste conectado con qué? Quedaste conectado con Dios, quedaste conectado con Jesucristo, quedaste conectado con el Espíritu Santo, quedaste conectado con todos los santos del mundo, con la iglesia en todas partes del mundo, y en ese momento quedaste conectado con, bueno, todos los creyentes que a través de los siglos han pasado aquí por la tierra. Estás conectado. La pregunta es, ¿sabes que estás conectado? ¿Aprovechas esa conexión? ¿La aprovechas al máximo? ¿No? ¿Eres consciente de la conexión que tienes con Dios y de esa red a la cual tú perteneces? ¿O tienes el teléfono y no te puedes conectar? Hay un cantito que cantábamos nosotros que dice, yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Bueno, tienes el teléfono, pero si no te puedes comunicar con Dios, ¿de qué te sirve el teléfono, no? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita estar conectado, pero se necesita también recibir e intercambiar esa comunicación. Ahora, fíjense ustedes, cuando estamos hablando de la conexión a través de la red del Internet, estamos hablando de una conexión que es muy cercana, muy real. Puedes ver las imágenes, eh, puedes sentir que estás cerca a la persona con que estás hablando. Imagínate que tienes ahorita estaba la hermana Nelly conversando, yo me comuniqué con Consuelo allá en Colombia y pues es como si estuvieras ahí, estás hablando y estás viendo el video y todo, y es una conexión muy cercana, ¿cierto? Ah, pero, eh, ¿qué si no aprovechas esa conexión?
que si hay otras maneras de conectarnos, ¿no? Por ejemplo, nos podemos conectar a través de una carta. ¿Se acuerdan ustedes la época, el tiempo donde la manera de comunicarse era escribir una carta? Yo me acuerdo la primera vez que yo vine aquí a Estados Unidos era 1975. Ya había teléfono, pero los teléfonos eran costosísimos. No se podía hacer una llamada por teléfono, que se veía uno pobre haciendo una llamada a larga distancia. Entonces la única forma de comunicarse era a través de una carta. Y la carta nos acercaba, pero ¿qué diferencia hay entre recibir una carta y sentirse, dice, uy, uno lee la carta 10 veces, ¿verdad? Porque te sientes cerca a tu ser querido, ¿no? Pero sigue siendo una carta distante, se demoraban 2, 3 semanas en llegar la carta, y llegaba la carta, y ahí en la carta estaba que el sentimiento de la otra persona, estaban los pensamientos de la otra persona, había una conexión espiritual con la otra persona, pero muy, muy, muy pobre, ¿no? Comparado con prender el teléfono, usar WhatsApp y comunicarte inmediatamente con video con esa persona. Hay una gran diferencia entre recibir la carta y comunicarte directamente. Bueno, la comunicación que nosotros tenemos con Dios es la comunicación a través del Espíritu. Estamos en Cristo, el Espíritu Santo vive en nosotros. La comunión que nosotros podemos tener con Cristo es muy superior, es mucho más excelente, es mucho más cercana que la comunión que podemos tener a través de una videollamada por WhatsApp. Ahorita, por ejemplo, estábamos tomando la cena del Señor y estábamos diciendo, bueno, recordamos lo que Cristo hizo. ¿Qué tipo de comunicación, qué tipo de contacto estamos haciendo? Bueno, tenemos la historia que se escribió en la Biblia hace muchos años y leemos lo que dice Mateo capítulo 26, lo que dice 1 Corintios capítulo 23, y a través de esa lectura podemos hacer memoria y recordar un evento que sucedió hace 2000 años. Pero a través de la conexión espiritual podemos estar en el evento. Eh, en la época en que yo veía las tiras cómicas, ¿no? Y que estaban estos personajes hablando por teléfono, viendo una videollamada por celular y todo, digo, por reloj y todas estas cosas. También había otra tecnología que se llamaba la teletransportación. Yo no sé si alguna vez oyeron hablar de la teletransportación. La teletransportación era una tecnología, según las tiras cómicas, donde uno se metía a una máquina y la máquina lo desintegra a uno y lo integra de nuevo en el lugar donde uno quiere ir. Entonces, imagínate que tú tienes un ser querido allá en Colombia o en alguna parte de México, tu mamá, tu papá, lo que sea, y de repente entras a esta máquina y eres transportado, teletransportado, para que puedas estar directamente. Era ciencia ficción, pura ciencia ficción, ¿verdad? Hay otra máquina de las tiras cómicas donde las personas pueden viajar por la historia, ¿no? Se metían a la máquina y la máquina hacía su función y te transportabas 100 años, 200 años, 500 años atrás. Eso era simplemente ciencia ficción. Pero lo que tenemos con el Espíritu Santo no es ciencia ficción. El Espíritu Santo está en nosotros y nosotros podemos tener contacto directo con Jesucristo en la celebración de su cena, en el comienzo de la cena. No se trata simplemente de decir, aquí estamos, vamos a comer el panecito, vamos a comer el jugo de uva y vamos a recordar una historia que leímos, sino se trata de poder unirnos con Cristo y unirnos en el momento de su sacrificio, en el momento de la celebración de la cena del Señor. Y no solamente que nos podemos unir en el pasado, sino que nos podemos unir en la celebración futura de las bodas del Cordero. Es una gran conexión, ¿verdad? Con Cristo. No es simplemente que estamos hablando con el Señor como si el Señor estuviera lejos y nosotros estuviéramos diciéndole cosas. No, es que está tan cerca de nosotros. Entonces, la conexión con Dios, ¿la estamos aprovechando?
Estamos eh, tomando el tiempo y estamos enfocando nuestra atención para poder tener esa verdadera conexión espiritual. Acuérdense ustedes que Jesucristo dijo, yo estoy aquí en la tierra y estoy al mismo tiempo en el cielo. Acuérdense ustedes que el apóstol Pablo dijo, ustedes fueron sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Cuando estás orando, ¿dónde estás orando? ¿En las bancas de una iglesia? ¿Estás orando en tu cuarto, en tu casa simplemente? ¿O estás en la presencia misma de Dios? El libro de Hebreos nos dice que por medio del Espíritu Santo nosotros entramos al lugar santísimo. Es más, la Biblia dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y la palabra que usa ahí el apóstol Pablo cuando dice que son templo del Espíritu Santo, no es simplemente la palabra templo, es la palabra santuario. Nuestros cuerpos son el lugar donde Dios habita. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos la Biblia, cuando meditamos, cuando oramos, estamos teniendo este nivel de conexión. Pero podemos también tener una conexión distante, ¿no? Podemos leer la Biblia como si fuera una carta que nos llegó, un libro para recordar y perdernos la oportunidad de tener esta conexión. ¿Qué se necesita para conectarnos con Dios? Bueno, necesitamos, en primer lugar, establecer una rutina diaria. ¿Cada cuánto quieres comunicarte con Dios? ¿De vez en cuando? ¿O quieres diariamente tener ese encuentro? No cualquier encuentro, un encuentro cercano, un encuentro íntimo, una conexión mucho más eficaz que la conexión que puede uno lograr a través de WhatsApp o cualquier otro medio tecnológico. A través del Espíritu te puedes conectar con Dios de una manera muy íntima, diariamente. Necesitamos ejercitarnos en la meditación. Obviamente que este tipo de contacto con Dios requiere enfoque, concentración. No podemos conectarnos con Dios profundamente si estamos pensando en un montón de cosas a la vez. Tenemos que poder enfocar nuestra mente en lo que estamos haciendo y en lo que Dios está haciendo y haciéndonos cargo de esa conexión. Necesitamos practicar la oración. La oración es comunión con Dios, no solamente por un deber, por una obligación, por una necesidad que tenemos, sino simplemente por el gusto de poder estar en contacto, en conexión con Dios, ¿no? Necesitamos cultivar la gratitud, porque cuando somos agradecidos por lo que Dios hace, tenemos ese contacto con Dios, ¿no? Él es el que hace posible las bendiciones que nosotros tenemos cada día. Algo muy importante, necesitamos despegarnos del ego. El ego es un gran enemigo, es una gran barrera. Aquí se cayó el Internet. ¿Por qué se cayó el Internet? No sé. Tal vez muchas personas se conectaron y ya no aguantó el Internet. Tal vez una rama se cayó en una cuerda de esas y se rompió y se acabó el Internet. Bueno, el ego en nuestro corazón es eso. En cualquier momento viene una oleada de ego y rompe la comunión, la conexión con Dios. Entonces necesitamos aprender a despojarnos del ego para que pueda fluir la conexión con Dios. Necesitamos ocuparnos de las obras de Dios. Esta mañana decíamos, Jesús dice, lo que yo hago es lo que el Padre hace. Es decir, hay una sincronía, hay una armonía completa entre lo que Dios hace y lo que Jesús hace. Y lo mismo se espera de nosotros. Necesitamos hacer las cosas pensando en reflejar la obra de Dios. Ustedes saben lo que es el eco. El eco es como una repetición, ¿no? Hola, 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 hola. Está repitiendo lo mismo, está haciendo un reflejo de la voz original. Bueno, nosotros somos eso. Queremos ser en la vida ese reflejo de Dios y reproducir lo que Dios dice, lo que Dios hace, lo que Dios es. Finalmente, necesitamos conectarnos con la Trinidad. No, nuestra conexión no es solamente con el Padre, nuestra conexión es también con el Hijo que murió por nosotros. Y nuestra conexión también es con el Espíritu Santo, que es el que hace posible esa conexión. El Espíritu mora en nosotros y nos une y nos unifica con Dios. Entonces, cuando estamos orando, cuando estamos meditando, cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que tener presente que están
estamos siendo incrustados, estamos participando de qué? Estamos participando de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.